pantalla. Y listo. Entonces, he titulado para esta lección del día de hoy, seguir en esclavitud es mi decisión. Y luego, bueno, vamos a entender un poquito más a qué viene este título, ¿no? Pero si recordamos la clase pasada, estuvimos viendo un poco acerca de la prueba que Dios hizo para mostrarnos la fe de, de Abraham. Y recordamos que entonces quedamos en la historia cuando ya Isaac tiene a sus dos hijos, ¿cierto? A Jacob y a Esaú. Y Jacob, bueno, engaña y se roba la bendición. Y aparte de eso, tiene que huir. Y al huir a la casa o a la tierra donde vivía uno de sus tíos, por consejo de su madre, encuentra al amor de su vida, ¿sí? Ve a Raquel y dice, ¡ay, qué mujer tan bonita! Entonces le dice al tío, tío, mira, me gustó mucho Raquel, y entonces el tío le dice, bueno, tienes que trabajar 7 años por ella, y él trabaja 7 años por ella, y, y de repente cuando después de la noche de bodas se da cuenta de que realmente se ha casado con la hermana, con Lea, y él queda, no, no, ¿qué pasó aquí? Y entonces su tío le dice, bueno, pues no sabes que aquí es costumbre que primero se tiene que casar la hija mayor. Entonces, pues le dice, tío, no, no habíamos quedado en eso. Y bueno, después, 7 años después, o sea, trabaja 14 años en total por su amada Raquel. Y bueno, finalmente se casa con Lea y con Raquel. Y aparte de eso, en la historia vamos a darnos cuenta que Jacob, eh, pues Lea le da algunos hijos, ¿cierto? Pero luego Raquel no puede tener hijos, y aquí es un poquito enredado, y entonces ella tenía una sirvienta, una señora que estaba a sus cuidados, y le da a esa mujer para que entonces tenga hijos. Y entonces este Jacob tiene hijos con Lea, su esposa, luego con sus dos siervas de sus dos esposas de Lea y Raquel, y entonces finalmente termina con 4 esposas, con hijos de las 4 esposas, con un montón de problemas, con un montón de pecados. Es una familia completamente disfuncional, en mi opinión. Y, pero el Señor lo ve a través de su promesa, y lo ve como este hombre del cual sacaría una nación fuerte, del cual sería su pueblo, y el cual la llamaría la niña de sus ojos, no a Jacob, sino a su nación. Entonces, en todo esto, es un poco complicado, pero vamos a, sí, vamos a ver que dentro de una familia particular, por no llamarla disfuncional, hay una promesa, y la promesa del Salvador. Entonces, vamos a enfocarnos en uno de esos varios hijos, llamémoslo así, porque tuvo 10 hijos entre Lea y sus dos siervas, y luego el 11º llega José, el hijo favorito, lo llamo yo. El hijo tan anhelado y tan esperado por su padre. Entonces dice que Dios se acordó de la dificultad que tenía Raquel y le contestó sus oraciones, ¿cierto? Y, y, y entonces que ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y que le dice, voy a bajarlo un poquito porque creo que no alcanza a quedar ahí completo. Buenas Dice, tardes. buenas tardes, Dorisita. Dice, le puso el nombre de José porque dijo que el Señor se había acordado de él y le había añadido otro hijo. Entonces, cuando el Señor, cuando Dios nos dice en su palabra que se acordó, no se refiere que el Señor no sabía
que Raquel estaba orando o que no había visto su sufrimiento. No, sino que cuando dice eso dentro de el género literario, dentro de la manera en la que Dios le gusta expresar sus cosas, es cuando es el tiempo correcto, Él nos hace saber que Él sabía y había estado pendiente de Raquel, pero que era el momento correcto en el cual Él había dispuesto para darle a su hijo, a José. Y a mí me surge la idea voy a ponerlo un poco más pequeño, a ver si puedo poner toda el slide, porque hoy lo estoy presentando de una manera distinta, pero bueno. Entonces, pensaríamos que ya que Isaac amó tanto a Esaú y eso le rompió el corazón a Jacob, ¿qué iba a hacer él? Iba a amar a todos sus hijos, no importa que fuera de esto o de aquella, o sí, pero no. Y aquí es donde nos damos cuenta, seguimos siendo humanos, seguimos teniendo fallas, y si no buscamos al Señor, vamos a cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres. Por eso digo, cada generación toma su propia decisión. ¿Y qué pasa? Nace este hijo, ¡ay! El hijo favorito. ¿Y qué pasa? Hay un amor desmedido de un padre. Porque él, recuerden, tenía 10 hijos. Y uno dice, no, pues que ese es un montón de hijos. De pronto otros diríamos, no, pero es que ya era viejito y de pronto lo quiso ya como un nieto y lo malcrió. Pero finalmente los 11 eran sus hijos. A los 11 los debió haber amado. Por los 11 debió haber hecho todas las cosas que hizo por José. Y entonces también empezamos a pensar por José. José, claro, tuvo el amor que ninguno de sus hermanos tuvo, pero tuvo el odio de todos sus hermanos. Y entonces esto es algo también difícil porque él no tenía la culpa, no tenía la culpa de que su papá no quisiera a sus otros hermanos. Y entonces dice que volvió a establecerse Jacob, pues obviamente con su familia en Canaán. Recordemos que estaba en Padán Aram con su suegro y en fin, y tuvo un montón de problemas y por eso él decide volver a la tierra a la cual había estado su padre. Perdón. ¿Y qué hace? ¿Qué le lleva o qué cosas tuvo que hacer él para volver a su tierra? Primero, tomar la decisión dura de dejar a su suegro y casi irse huyendo. Segundo, trasladar a toda su familia, que era un montón de gente, con un montón de niños, de esposas, de animales, de carpas, o sea, era un trasteo tremendo. Y no por un terreno fácil, posiblemente desértico, y aparte de eso tenía que reconciliarse con su hermano. Y aquí volvemos a ver el corazón de Dios, que Dios quiere que nuestras relaciones sean buenas, sean restablecidas, que sean reconciliadas. Y el que tuvo que hacer, bueno, un montón de cosas para poder pedirle perdón a su hermano, pero Dios ya había trabajado en el corazón de su hermano. Y el primero llegó dándole regalos y cosas, pero después su hermano le dice como, oye, eres mi hermano, yo te perdono. Y bueno, como que ya están ahí en Canaán con toda su familia y aquí es donde empieza a tener momento la historia que vamos a ver el día de hoy. Dice que cuando José tenía 17 años de edad, dice que a menudo él cuidaba el rebaño de su padre. Entonces, parece que los hijos menores culturalmente, vamos a darnos cuenta que están pendientes del rebaño, de las ovejas. Y pues es una tarea difícil porque son un montón de ovejas que van corriendo por todo lado y tenemos que tratar de recogerlas, por decirlo así, de guiarlas, de llevarlas de una fuente de agua a otra fuente de agua, de una fuente de pasto a otra fuente de pasto. Y en todo ese proceso hay muchos depredadores que quieren atacar el rebaño y es bastante complicado. Entonces, era un hombre en que estaba trabajando con el rebaño y también seguramente el estar trabajando con el rebaño de su padre le hacía tener también una cercanía con su padre y su padre podría estar pendiente de él. Pero vamos a darnos cuenta que él trabajaba en medio de todos sus hermanos y aquí vemos que eran los hijos de Bilha y Silpa y entonces ahí queríamos como, oiga, pero no se acuerda que eran solamente Lea y Raquel. Bueno, pues esos son los nombres de las otras dos sirvientas que también tuvieron hijos y que pues finalmente eran pues hermanos. Entonces, dice que él trabajaba con ellas, pero dice algo interesante y él le contaba acerca de las hazañas
No, de las fechorías que hacían sus hermanos. Entonces no eran hombres que podríamos pensar muy piadosos o que hacían cosas muy correctas, porque lo que iba a decirle eh, José a su padre eran las fechorías, las cosas malas que ellos hacían. Entonces, pues nosotros lo llamaríamos en nuestros términos, ¿no? El sapito de la familia, despectivamente. Ah, no, el informante, ¿cierto? Y sí, pues él cumplió ese papel en la familia. Y pienso yo, Jacob debió haber cuidado a sus hijos. Su hijo menor no debía haber sido el mensajero que decía qué cosas malas hacían sus hermanos, sino que Jacob debía estar pendiente de, bueno, estos chinos, ¿qué es lo que hacen? Estos hombres, bueno, porque ya él tenía 17 y sus hermanos, si su esposa no pudo, su mamá no pudo tener hijos, entonces pues ya eran hombres muy grandes. Pero aún así eran inmaduros porque decía que no lo amaban, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Eh, Dice que un día Jacob tuvo un regalo especial con José. Hizo que le dio una hermosa túnica y en las otras versiones dice que era una túnica de colores. Y en ese momento pues los recursos eran pocos, entonces eso hacía que las cosas tuvieran un valor mucho más grande. Entonces fue un regalo muy increíble que hizo su padre. Y por eso lo odiaban, no por la túnica, sino porque toda su atención era hacia su hijo menor, porque posiblemente tenían susto de que iba a ser el heredero y que se iba a quedar con todo. Y entonces ahí cuando se trata de money y de cosas así, de herencias, ahí sí, mejor dicho, no hay hijo favorito, no hay hermanos, todo el mundo empieza a, a odiar a sus hermanos, aunque sean hermanos. Y dice que no le dirigían ni una sola palabra. Y si no le dijeran ninguna palabra, de pronto uno se sentiría triste. Pero dice que no le dirigían ninguna palabra amable. Era decir, que todo lo que le decían a José durante toda su vida, a sus hermanos, eran insultos, eran cosas y le hacían ver que lo odiaban no solamente con sus actos, sino también con sus palabras. Entonces era algo muy triste, era algo que le hacía doler el corazón a José. Y entonces, pues, a veces los hermanos mayores, menores vienen con sus ideas, ¿cierto? Vienen tranquilos y a veces los hermanos mayores nos ponemos bravos. Entonces, ¿qué pasó? Un día normal en la casa, eh, José tuvo un sueño. ¿Y qué hizo? Pues ¿a quién le iba a contar? Pues a sus hermanos. Él tratando de poner tema de conversación y le dice, ay, hermanos, imagínense que tuve un sueño y entonces me soñé que estaba recogiendo grano en el campo y entonces mi gavilla, o sea, mi montón, mi manojo, pues lo amarré y de repente, pues los manojos uno los pone de manera horizontal, pero de repente algo pasó y mi gavilla se puso de manera, o sea, se paró y de repente sus gavillas o sus manojos o sus montones de trigo que estaban alrededor se inclinaron frente a la mía. Y entonces los hermanos, ah, sí, ¿usted cree que lo vamos a adorar? Ah, ¿usted piensa que tú vas a reinar, tú piensas que vas a reinar sobre nosotros? Y entonces, ¿qué pasó? Dice, así que lo odiaban aún más, debido a su sueño y a la forma en la que lo contaba. Pues claro, uno que va a contar eso triste, él lo contó feliz, como, oigan, y entonces, ¿qué? Lo tomaron como el hermano que, que pensaba que lo iban a adorar o que se le iban a inclinar en algún momento. Y luego tuvo otro sueño, dice. Y esta vez no solo se lo contó a sus hermanos, sino también se lo contó a su padre. Pues seguramente por buscar algo de aprobación, aunque su padre lo amaba muchísimo, él yo creo que pensaba que pues sus cosas de pronto a nadie le importaban. Y entonces, ¿qué pasó? Dijo, uy, tuve un sueño increíble, ¿sí? Y ahí dice, y les dijo, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y obviamente no nos cuenta la reacción de sus hermanos, pero posiblemente era la misma. Ay, no, otra vez usted piensa que entonces, no, ahora no solamente nosotros, sino mi papá y mi mamá, entonces van a adorarlo, ¿no? Usted, sino que entonces también ahora el que vemos la reacción es la de su padre. Entonces dice, ¿qué clase de sueño es este? Le preguntó, ¿acaso crees que tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti algún día? Y yo nunca lo había visto de esta manera, la siguiente parte, donde sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, hay algo que quiero rescatar de Jacob.
que dice, y su padre estaba intrigado, perdón, por el significado del sueño. Es decir, sí, humanamente hay cosas que de pronto nos duelen, humanamente de pronto sentimos celo, pero este hombre, Jacob, que sí cometió errores en su vida, pero sabemos que es un hombre justificado y llega a ser un hombre muy, pero muy importante para Dios, dice, y tomó una actitud, a pesar de que a él le molestó el sueño, tomó una actitud que pienso que fue la correcta. Quedó intrigado en cuanto al significado del sueño. Es decir, quiso saber por qué su hijo soñó eso. No solamente le reprendió diciéndole, bueno, ¿y usted qué piensa? ¿Que acaso se cree mejor que yo? Sino que quedó intrigado porque a veces los misterios de Dios son así, de pronto o no de pronto. Muchas veces confrontan nuestras vidas y nos hacen reaccionar como los hermanos. Pero tú qué piensas? ¿Quieres hacer acaso todo de mí, Dios? O no entiendo esto, Señor. Pero después de nuestra reacción momentánea, tiene que venir una actitud en la cual nos sintamos intrigados, en la cual nos sintamos humildes y pensemos cuál es el significado y qué es realmente lo que Dios nos quiere mostrar con su palabra. Entonces, esa actitud me pareció muy interesante, que antes quizás no me había detenido a verla. Y entonces, ¿qué pasa? Pues sabemos que José era el que hacía los mandados del padre, entonces le da una orden, bueno, por favor, ve y miras dónde están tus hermanos y los rebaños, ¿cierto? Y luego ven y me cuentas, me traes noticias de ellos. Y entonces José sale y va donde siempre pastoreaban y no los encuentra, pero encuentra a otra persona y le dice, la otra persona ya ve a José y dice, pues no tengo aquí el pasaje, pero está antes, le dice, pues yo sé que estás buscando a tus hermanos y ellos se fueron para Dotán, o sea, otro lugar. O sea, ya, los hermanos mal porque no estaban donde tenían que estar. Y entonces, ¿qué hizo? Entonces José siguió y fue hasta Dotán para encontrarse con ellos. Y entonces posiblemente sus hermanos estaban en un lugar donde había una llanura en el cual podían darse cuenta a lo lejos quién se acercaba a ellos. Y entonces ahí es donde se dan cuenta, ah, y aquí viene José. Y cuando lo vieron desde lejos, no pensaron, oigan, vengan, búsquenle un poquito de agua que él vea, viene desde donde está mi papá y eso es a una distancia muy lejos, traigámosle algo de comida. No, 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 ¿qué piensa? Ah, hagamos un plan no para hacerle una broma o una chanza, sino para matarlo. O sea que su odio, antes de haberlo entregado al Señor y haber dicho, no me cae bien mi hermano, había llegado hasta el nivel de que querían matarlo. Entonces, cómo lo llamaban? Ah, aquí viene el soñador, el que dice que tiene unos sueños muy interesantes, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dice? Pues, ¿saben qué? Vamos a matarlo, ¿sí? Y vamos a fingir y empezaron a pensar en malos planes hacia su hermano. Y de repente, no pongo este versículo porque vamos a ver muchos pasajes, sino simplemente estoy dando algunos de los versículos que nos van contando la historia. Judá dice, no, no lo matemos, sino que, pues tirémoslo aquí a un hueco, tirémoslo aquí a un pozo. Entonces a los hermanos les llamó la atención. ¿Y qué hicieron cuando llegó José? Dice que le quitaron su hermosa túnica y ¿qué hicieron? Que lo agarraron y lo tiraron a una cisterna. Una cisterna es un pozo en el cual, pues, culturalmente sacaban agua. Pero resulta que esa cisterna, yo no sé si se dieron cuenta o antes o después, que estaba vacía. Entonces el golpe que se debió haber dado José fue durísimo. Se lo tiraron por allá y allá fue a dar contra el fondo de ese pozo. Y ahí dice que ellos se pusieron a hablar y de repente, así como vieron a José a lo lejos, vieron una caravana de ismaelitas. Interesante que dice que eran ismaelitas. Entonces era una raza árabe la cual de alguna manera era enemiga y nos daremos cuenta en el futuro que los árabes y los judíos no se la llevan muy bien. Pero si les ocurre una idea, uy, ¿qué tal si vendemos a José? Sí, pues no lo matamos, pero nos deshacemos de él, yo pienso que dijeron. Y entonces, ¿qué hicieron? Sacaron a José de esa cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata a estos mercaderes que se lo iban a llevar a Egipto. Egipto en ese momento era el lugar donde era el imperio más grande
el reino más grande y en donde había muchísima actividad eh, económica en la región. Entonces, interesante que diga 20 monedas de plata, porque es por las mismas monedas de plata que venden al Señor Jesucristo posteriormente. Y entonces, varios detalles nos hacen pensar que José ejemplifica en muchas formas al Señor Jesucristo. Y eso nos da mucha más luz de pronto el sufrimiento que tuvo el Señor Jesucristo, de pronto a la hora de ser vendido, cómo se debió haber sentido, pero también del gran propósito que ve Dios en cada una de las personas que nos va mostrando en la historia, en la Biblia, pero también ejemplifica el amor que nos tiene a nosotros. Entonces, yo no sé, pero yo me imagino la caravana yéndose y de repente ya pasó ese momento de ira, de furor, de ¿qué fue lo que hicimos? O sea, ¿y ahora qué le vamos a decir a nuestro papá? Es el hijo favorito. Entonces, ¿qué hicieron? Pues estaban apacentando los corderitos, entonces cogieron un cabrito y ¿qué? Lo mataron. Y mojaron en la túnica de sangre. ¿Y qué hicieron? ¿Se la llevaron ellos? No, sino que enviaron a alguien y le dijeron, mire, con un mensaje, mira lo que hemos encontrado, encontramos esta túnica, ¿no es esta la de tu hijo? Ni siquiera, o sea, se desentienden totalmente de su hermano, porque hubiesen podido decir, esta no es la túnica de nuestro hermano, no, de tu hijo, o sea, completamente desentendidos. Y de inmediato, imagínense esta escena. Eh, pues yo no soy mamá, pero supongo que las mamás deben conocer la ropa de sus hijos de una manera increíble. Y más en esa época que no tenían muchas prendas de ropa. Entonces, de inmediato lo reconoció y dijo, sí, esa es la túnica de mi hijo. Y entonces dice, seguramente un animal salvaje se lo comió. Y dice, ay, sin duda o sea, despedazó a José. Entonces imagínense su mente de este padre angustiado de pensar cómo pudo haber muerto su hijo. ¿Y qué hizo? Dice que rasgó su vestida, dice que se puso tela áspera y dice que quedó en duelo por su hijo. Tiempo después podemos darnos cuenta que ese duelo duró muchísimos años, que no había alegría en su vida, que no comía, que no dormía, que estaba triste. Y es que posiblemente de pronto nuestras manera de tratar a otra persona no sean tan radicales o tan tristes o drásticas como la estamos viendo, pero sí pueden llegar a causar tanto dolor, no solamente a quien le decimos estos insultos, sino también nuestras acciones pueden generar mucho dolor a terceros. Y eso es lo que nos hemos dado cuenta, que el pecado no solamente se queda en nuestro núcleo personal, sino que va mucho más allá. Entonces, pues nos damos cuenta que el odio de unos hermanos, un odio desmedido, hace que su padre se sienta completamente triste y en simultáneo nos vamos a dar cuenta de, oigan, ¿y qué está pasando con José? José está ahorita seguramente encadenado, lo están llevando por el desierto, ya sus ropas se ha desgastado, seguramente tiene calor, sed, está triste, confundido, está qué, ahora es esclavo, no tiene familia y está en una tierra lejana en la cual no conoce, ¿cierto? No habla su mismo idioma y no sabe qué va a hacer de su vida. Y así nos sentimos muchas veces nosotras. Nos sentimos perdidas, nos sentimos esclavizadas por muchas tareas que tenemos que hacer, nos sentimos a veces sin familia, es decir, de pronto sí tenemos seres queridos, pero no nos sentimos parte de eso, o de pronto nos sentimos tan lejos de nuestras metas, de nuestros planes, de lo que queríamos ser o de lo que planeábamos ser. Seguramente José, cuando vio su vida a los 17 años, no pensó, ay, sí, yo voy a ser llevado a una tierra a pasar hambre, sufrimiento, tristeza, sino que él se veía con la vida por delante, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Eh, el Señor estaba con él, el Señor estuvo con él todos estos momentos y esto es algo reconfortante para nuestras vidas, porque cuando nos sentimos perdidas, cuando nos sentimos sin nada,
Dios está con nosotros y Dios está ahí bendiciéndonos y llevándonos de su mano aún en las pruebas más difíciles. ¿Y qué pasa? Dice que cuando los mercaderes, los ismaelitas, pues llegaron a Egipto, o sea, lo llevaron a José, dice que lo vendieron y lo vendieron a Potifar. Entonces uno dice, uy, ¿quién es Potifar? Entonces dice, era un oficial egipcio, era el capitán de la guardia del faraón, es decir, del rey de Egipto. Entonces, esclavos hay muchos y trabajos de los esclavos podían ser desgastantes, demandantes y en la pirámide social el esclavo era lo peor, ¿cierto? Pero aún en lo peor, humanamente hablando, Dios lo enaltece porque no lo pone a ser el esclavo y el sirviente de quién sabe quién, ¿sí? Sino de alguien tan importante que lo nombran, Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Entonces el Señor empieza a enaltecerlo, ¿cierto? Y dice, y el Señor estaba con José porque tenía éxito. Entonces, es decir, el éxito de José, nuestro éxito no es por nuestros logros, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestro buen trabajo, aunque claro, tiene que ver mucho, pero realmente es porque el Señor está con nosotros que nos permite que nuestro trabajo vea un fruto de éxito. Y dice que mientras servía en la casa de su amo egipcio, Potifar notó que él era muy inteligente, que él era muy capaz. No, él se dio cuenta que el Señor estaba con él. Y esto es increíble para nosotros ahora que somos hijas de Dios, que las personas noten en nosotros la diligencia, pero también que noten la presencia de Dios en nuestras vidas. Es algo muy importante, pero también es una bendición, porque no vamos a pasar desapercibidas y el Señor siempre nos quiere tener en éxito. Y entonces, eso es lo que vemos en la vida de José, que empezó a tener mucho éxito y el Señor bendecía su vida. Y cuando todo va bien, algo pasa. ¿Y qué pasó en este caso? Que le puso a cargo toda su casa. Dijo, no, a este hombre le va muy bien, está bendecido. Y él tenía muchos dioses. En Egipto había muchos dioses, muchos ritos, muchas cosas, pero él se dio cuenta, no, este es el verdadero Dios. Yo tengo que darle a él todo pues para que me prospere, pero de todos modos reconoció a Dios de alguna forma. ¿Y qué pasó? Después pasó que la esposa de Potifar hizo una propuesta indecente. ¿Qué dijo? En esta versión es súper explícita y lo dice sin ninguna duda. Dice, de pronto comenzó a mirar a José con deseos sexuales. ¿Y qué le dijo? Dijo, ven y acuéstate conmigo. Y se lo dijo de una forma en que se lo estaba ordenando. ¿Y qué hizo José? Y aquí es muy importante porque aquí estamos viendo una descripción de la tentación. Vimos antes cómo era una prueba del Señor, pero esta es una tentación. No por sus fuerzas, creo yo, José respondió lo siguiente. Dice, mire, le contestó, mi amo confía en mí y puso a cargo todo lo que hay en la casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, en excepción de usted, porque es su esposa. Y nos damos cuenta de que él respetaba a su amo, ¿cierto? Él respetaba la confianza que le había dado eh, Potifar. Pero la respuesta de él no fue fundada en el miedo de qué le haría Potifar si se daba cuenta que estaba con su esposa, ¿sí? Sino que realmente dice, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Y no dice ante los ojos de Potifar, sino dice, sería un gran pecado contra Dios. Es decir, su enfoque, aunque sabemos que quitarle la esposa del jefe está mal, ¿cierto? Todos diríamos, estamos de acuerdo, está mal, sino que realmente se dio cuenta que era un pecado contra Dios. Y es que eso es lo que pasa, nuestra perspectiva de mal y bien, ¿cierto? Porque ahora ya vemos lo bueno y lo malo, lo filtramos. ¿Y lo filtramos en qué? En la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos pecar contra Él. Y él ni siquiera pensó en las consecuencias que esto le podría acarrear, sino que pensó simplemente, o más bien, pensó en la gloria de Dios y pensó en lo que a Dios le agradaría. Pero ¿qué pasó? Ahí no lo puse, pero después de esto, esta señora siguió insistiendo
y de repente ya, mejor dicho, lo tenía agarrado y le dijo, no, yo quiero estar contigo. Y él ¿qué hizo? Le empezó a explicar, no, mira, es que lo que resulta es que en la Biblia, o bueno, en esa época no tenía la Biblia, pero mi padre me ha contado sobre las historias y a Dios no le agrada esto. No, el que hizo con la tentación, como decíamos, hay que correr, no hay que darle respuesta. Él corrió y corrió tan apresuradamente que seguramente esta mujer se quedó con parte de su vestimenta, ya sea con su parte de su túnica o alguno de sus prendas. Y empezó a gritar, ¡ay! Claro, se sintió rechazada, se sintió feo. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a mentir, ¡ay! Es que resulta que José quería hacerme daño. Y pues claro, la señora de la casa, José de todos modos era un sirviente y le creyeron. Pero lo que pasa después es que lo llevan a la cárcel y lo meten preso. Pero si el crimen había sido que había tratado de dañar a la esposa de su jefe, la pena era una pena de muerte. Eso no había duda. Pero ¿por qué no lo matan en este momento de la historia? ¿Por qué Potifar no lo ejecuta? Creo que hay dos cosas. El Señor no era el plan del Señor y Dios guardó la vida de José, pero también Potifar conocía a José y sabía que José no iba a hacer eso. Entonces, claro, pues para que no quedara mal su esposa, tenía que darle un castigo, pero pues no lo iba a matar porque él sabía que su esposa era la que había provocado todo esto. Entonces vemos el fiel amor de Dios. Y es que aún pasándola mal y pasándola injusticias y pasándola, eh, eh, digámosla, digámoslo, ¿por qué no se escapó él, cuando estaba ahí siendo llevado a Egipto, cierto? Porque ese Señor tenía un propósito. Y es ahí donde vemos que Dios es el único que puede convertir cosas malas en bendición. Y eso es algo increíble y eso es algo muy bueno que podemos tomar como una verdad en nuestras vidas. Entonces, después de un tiempo, no solo él fue un preso, sino que también le pusieron a cargo los otros presos. Se dieron cuenta que era un hombre muy, que el Señor lo prosperaba en todo. Entonces, él era uno de los que cuidaba la cárcel, por decirlo así, aunque él era un preso. Es muy loco. Pero esas son las oportunidades que el Señor a veces nos da. Y de repente llegaron dos nuevos prisioneros. Uno era un copero y el otro era un panadero. Y entonces dice que una de las noches mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero tuvieron un sueño, ¿cierto? Y cada uno de esos sueños tenía un significado distinto. Y dice que a la mañana siguiente se despertó José y se dio cuenta que estos dos hombres estaban muy preocupados. Y entonces ellos le piden que si por favor les interpreta el sueño. ¿Y por qué? Porque ellos veían el favor de Dios y sabían que el único que puede interpretar y darle significado a los sueños era Dios. Entonces, le piden el favor a que José les cuente, perdón, les piden el favor que José les interprete el sueño y entonces José les pide que le cuenten por favor el sueño. Y no vamos a leer los dos sueños, pero los dos sueños tienen, eh, si uno los lee, pensaría, son muy al contexto, uno del panadero y otro del copero, pero suenan iguales, no sé. Pero realmente, y nos vamos a dar cuenta en la siguiente slide, que realmente Dios es el único que puede interpretar los sueños. Y, y vamos a ver qué fue la interpretación del primer sueño. El primer sueño yo lo he llamado como un sueño de restauración y del favor de Dios. Entonces, dice que fue el sueño, significaba que las tres ramas representaban 3 días. Entonces dijo, en 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en el puesto de coperos. Uy, el copero, chévere. Imagínese uno estar solamente 3 días más en la cárcel y que lo vayan a restituir en un sentido que le vayan a pedir disculpas por estar ahí, chévere. Y entonces José le dice, oye, pero te pido un favor, que te acuerdes de mí. Cuando todas las cosas ya estén bien, háblale al faraón de mí, para que por favor me saque de este lugar. Bueno, yo pienso que el panadero escuchó la interpretación del compañero y medio pensó en el de él y como que estaba sonriente, pero ¿qué pasa?
dice las 3 canastas, y en el primero eran 3 ramas, entonces el otro, no, mis 3 canastas son 3 días, ¿no? Y entonces José le dice, las 3 canastas también son 3 días. En 3 días el faraón se levantará, y aquí es donde yo creo que al panadero se le puso una cara de tristeza y dice, y atravesará tu cuerpo con un poste, es decir, con una vara. Lo iba a atravesar, o sea, lo iban a matar. Y dice que luego las aves llegarán y picotearán tu carne. Y entonces hay algo bonito acerca de los sueños, ¿cierto? Dice que eh, así como él dio ¿cómo se dice? La interpretación de estos sueños, gracias a Dios, porque Dios se lo reveló, estas cosas sucedieron. Es decir, el jefe de los coperos subió otra vez a su cargo, pero, y también el jefe de los panaderos murió, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que le había dicho José al copero, por favor, acuérdate de mí cuando estés allá? Dice que el jefe de los coperos se olvidó por completo y nunca más volvió a pensar en José. Y es que muchas veces nos podemos encontrar en situaciones difíciles y de pronto se pueden vislumbrar oportunidades de salir de estas tribulaciones, de estas cárceles, por decirlo así. Y si nuestra confianza estuviese puesta en lo que nos pudiera hacer un favor a alguien para sacarnos de este mal momento, quedaríamos completamente achantados, porque a las personas se les olvidan, a las personas de pronto después no cumplen lo que prometen, ¿cierto? Y eso nos puede dejar pensando que el Señor no nos quiere ayudar, pero realmente nuestra confianza nunca debe estar puesta en el hombre falla, sino tiene que estar puesta nuestra esperanza en Dios. Y bueno, ¿qué pasó? Dice que 2 años después es un montón de tiempo. Dice que el faraón tuvo un sueño. Y entonces a la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado, estaba muy preocupado y llamó a todos los magos, a todos los sabios, a que interpretaran este sueño y él se los contó. Pero ninguno de ellos sabía su significado. Y volvemos al punto, sí, hay personas que de pronto digan, ay, sí, yo interpreto sueños, yo puedo leer cosas o vislumbrar el futuro, pero no, eso es mentira, esos son poderes demoníacos que quieren alejarnos nuestra confianza de Dios, porque realmente el único que conoce el futuro, el único que conoce el corazón del hombre, el único que conoce los sueños es Dios. Y no con eso decir que todos los sueños son sueños ni proféticos, ni futuristas, ni de cosas así. Los sueños muchas veces son simplemente cosas de la memoria de los hombres, dicen. Pero obviamente hay sueños que son revelados a hombres de Dios y han jugado papel importante en la historia. Entonces, en uno de esos momentos, obviamente el copero, que era el que probaba el vino del faraón para ver si no estaba envenenado, seguramente en uno de esos momentos el faraón pidió que le trajeran vino. Entonces llegó el copero, probó el vino y él estaba preocupado, obviamente perturbado por este sueño. Y ahí, ¡pum! ¡Ay! ¡Cierto! Que yo conocí a José. ¡Ay! Que él me dijo que le dijera al faraón. Pero claro, él no dijo eso, sino el que dijo, acabo de recordar una falla gravísima mía. Dice, hoy he recordado mi falla. Pero lo dice y también le comenta al faraón, pues también para ganar puntos con el faraón, como es que yo conozco a un señor que lo conocí en la cárcel, ¿se acuerda? Hace 2 años que usted me mandó allá, pues conocí a este hombre y este hombre está lleno del poder de Dios y él puede interpretar su sueño. ¿Y qué pasó? El faraón mandó inmediatamente a llamar a José y enseguida le trajeron de la cárcel. ¿Pero qué hicieron primero? Bueno, primero lo afeitaron, le cambiaron la ropa y ahí sí se lo presentaron delante del faraón. Y esto es increíble, porque sí, nos podemos imaginar más o menos qué barba tendría este José después de varios años de estar en la cárcel, o el olor también debe no haber sido muy agradable. Pero
realmente esto nos hace reflexionar entre nuestras vidas, que es que Dios nos sacó no de una prisión oscura, como sacó a José, sino que nos sacó de un lugar aún más horrible y más detestable, del cual nunca hubiéramos podido salir por nuestros medios. De pronto, si cayéramos en la cárcel, en prisión, estuviéramos en cautiverio, pensaríamos que es lo peor de la vida, ¿cierto? Pero lo peor de la vida es estar completamente apartados de Dios, condenados a muerte, literalmente. Y el Señor se place de sacarnos de lugares así de oscuros. Y Él no solamente nos va a, bueno, a nosotros no afeitar, pero bueno, no nos va a arreglar el cabello, digámoslo así, o nos va a poner una ropa linda, sino que Él nos ha santificado por la sangre del Señor Jesucristo, nos ha hecho una limpieza aún más profunda de lo que experimentó en este momento José. Entonces, vamos a ver qué siguió pasando en la historia, ¿cierto? Hay muchas lecciones espiritualmente importantes, pero también estamos viendo la parte histórica de la historia. Histórica de la historia. Bueno, no importa. Ustedes entendieron. El caso es que Dios le da una interpretación de este sueño y por este sueño también vamos a darnos cuenta que hay un plan más grande. Y el faraón tuvo dos sueños. Uno que eran de 7 vacas gordas, sanas, y 7 vacas flacas, aquí las llaman esta versión raquíticas, y otras 7 espigas que eran abundantes, bonitas, y otras 7 espigas que estaban marchitas, casi sin fruto. ¿Pero qué significaba? Porque de repente las 7 vacas, mientras estaban ahí pastando, venían las 7 vacas eh, flacas, raquíticas, feitas, y se las comían. Y entonces uno diría, imagínese uno soñarse eso, uno queda preocupado, o sea, como una vaca fuerte, gordita, bonita, se la va a comer un esperpejo de vaca. Entonces uno quedaría muy asustado, ¿cierto? Y entonces le dice, bueno, lo que pasa es que el Señor te ha revelado de antemano lo que va a pasar. Primero van a haber 7 años de abundancia, una abundancia jamás antes vista, pero luego van a haber 7 años de hambre intensa que harán olvidar esos 7 años anteriores. Entonces, imagínate, olvidarte de una gran abundancia solamente en 7 años iba a ser una hambruna tremenda. Y el hecho de que tú te hayas soñado 2 veces lo mismo quiere decir que pronto va a ocurrir, es decir, que pronto los 7 años de abundancia llegarán y más pronto que eso van a llegar los 7 años de hambruna. Entonces, claro, uno queda preocupado. Pues, si a uno le preocuparía para su familia, imagínense en alguien que está a cargo de toda una nación que iba a tener hambre, porque la abundancia era algo chévere de escuchar, pero yo creo que lo dejaba sin poder dormir al faraón era esa hambruna que iba a pasar. Pero Dios solo no lo sacó de esa cárcel, porque lo hubieran podido, bueno, muchísimas gracias por tu ayuda, lo pueden volver allá a la cárcel al señor, al pabellón 3. No, ¿qué pasó? Sino que Dios lo enaltece. ¿De qué forma? Porque dice que Josué le dio varias sugerencias al faraón. O sea, quizás le dijo, pues podemos hacer graneros y podemos acumular esa comida para los 7 años posteriores. Y de esa manera, de esa forma, el faraón, ¿qué vio? Vio esa inteligencia que Dios le había dado a José. Y dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner a cargo de toda la tierra de Egipto. ¿Y qué hizo? Se quitó un anillo y se lo puso en el dedo de José. Y es que Dios ha hecho algo mucho mejor que lo que hizo este faraón. Dios nos ha dado el reino de los cielos, Él nos ha dado el Espíritu Santo, Él nos ha dado bendiciones aún más grandes de lo que podemos imaginarnos. Y por eso tenemos que conocerlo, porque tenemos que ver las grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y dice que lo vistió con ropas de lino, es decir, antes tenía una ropa linda, pero no, ahora lo puso con la ropa de lino de mejor calidad y no solamente eso, sino que le puso un collar de oro y después de eso, después de eso que hizo, lo subió en el carro y empezó a andar y empezó a decir, bueno, arrodíllense, que este es José, a quien he puesto por la tierra de Egipto. Y entonces toda la gente, claro, posiblemente estaba gente que lo conocía antes, posiblemente estaba Potifar y todos ahí, este no fue el que echaron a la cárcel, este no fue el que, uy, ¿cierto? Todos quedaron humillados ante lo que el faraón hizo. Y es que
eso es lo que va a pasar algún día en el futuro. Sí, de los que se burlan, sí, de los evangélicos, sí. Algún día, el Señor reinará con vara de hierro, con justicia, y entonces las naciones verán que es el poder y la autoridad que se le ha dado a sus hijos. Entonces esto es algo muy bellísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya nadie puede hacer nada en el reino de Egipto sin que esté aprobado por eh, José. Y bueno, pasan los 7 años de abundancia. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de un plan que tenía Dios? Bueno, llega el momento de la hambruna. Y vuelve a nuestra película, por decirlo así. Jacob, sí, el padre de José. ¿Se acuerdan de él? Bueno, él empieza la hambruna. Y él empieza a escuchar sobre que hay grano, hay comida en Egipto. Y entonces, ¿qué dice? Le dice a sus 10 hijos mayores, por favor, vayan y traigan de ese grano, ¿cierto? Compren de ese grano. Pero aquí nos da un detalle un poco interesante, que dice que mandó solamente a esos 10 porque tenía un hijo que era su hijo menor, que se llamaba Benjamín, y era también hermano de José, es decir, este también era un hijo de Raquel, de su esposa favorita, y a ese sí no lo iba a dejar salir, a ese sí no lo iba a perder, ¿cierto? Él todavía no se olvidaba porque sufría mucho por lo que le había pasado a José. Y entonces, ¿qué? Manda y encarga a sus 10 hijos mayores a que fueran a traer grano. ¿Y se acuerdan quién era el encargado de ese proyecto de hashtag no hambruna? Pues José. Y entonces cuando llegan a pedir la comida, José parado, me supongo vestido de una forma increíble, posiblemente con atuendos egipcios, y de repente empieza a ver a sus hermanos y él los reconoce, pero ellos no lo reconocen porque ha pasado varios años, lo vieron como un niño, ya es un hombre adulto, aparte tiene una vestimenta distinta, además ellos lo dan por muerto y ellos no lo reconocen. Y entonces empieza, ahí yo digo como un juego entre, yo la verdad no lo entiendo, hasta el momento yo lo leo y yo veo esas cosas que hace José con sus hermanos de que, bueno, está bien, les da la comida, pero luego les pone la plata adentro, o sea, no se las cobra, pero luego pone una copa en uno de sus sacos y luego le dicen, él se entera que tiene un hermano menor, entonces dice, no, yo quiero que vayan y me lo traigan, y luego después de varios viajes, venidas y da mucho tiempo, él pues por así decir, fingiendo, sin saber que mostrarles que él era su hermano, pasa un momento donde los perdona, ¿cierto? Dice, porque que él los perdona en su corazón y se revela ante ellos. Dice, sí, soy su hermano, José. Y todos ellos quedan, ay, mm, hola hermano. Y se acuerdan del sueño que decía que ellos iban a prostrar ante él. Bueno, pues por decirlo, por espigas, por la comida, ¿cierto? Ellos se postraron rostro en tierra para que Él les diera comida. Entonces, sí, las promesas del Señor se cumplen. Y entonces, ¿qué pasa? Mucho tiempo después se reencuentran realmente. Ya se dan cuenta que sí, son hermanos, se perdonan, lloran y de repente obviamente pues obviamente la servidumbre, la gente que le servía a José, se dan cuenta de este, son los hermanos de José, el que era esclavo, que no sé qué, ay, que lo vendieron, uy, y entonces empieza a esta noticia a ir de boca en boca y llega el faraón. Y el faraón le dice a José, oye, ¿cómo es que tu familia está pasando hambre si tú eres alguien que realmente estimo mucho? Trae a tu familia, dile a tus hermanos que traigan a tu padre, que se apuren, que traigan a todos, que yo les voy a dar el lugar, el mejor lugar y todo lo que produzca la tierra es suya, o sea, les regalo el lugar más bonito de Egipto para que ellos vivan. Y luego nos vamos a dar cuenta que ellos escogen la tierra de Gosén, que no es la tierra más bonita de Egipto, sino es una tierra donde es muy buena para el pastoreo. Para los egipcios el pastoreo era algo, o sea, no, o sea, qué boleta ser pastores, pero el Señor Dios no ve a las personas por en qué trabajan. Ay, qué boleta ese trabajo, qué charrera, eso no es tan chévere. No, el Señor ve a las personas y al ver a las personas las ve a todas con muchísimo valor. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí es donde viene, porque hasta ahora no hemos visto nada de esclavitud. Bueno, él fue esclavo, sí,
pero no porque quería. Pero ¿qué pasa? Pasan 400 años, es decir, José muere, el faraón que lo quería tanto muere, pasa una generación, 2 generaciones, pasan 400 años y, oigan, no están en la tierra prometida era Canaán, no Egipto. Dice que tiempo después subió al poder otro faraón, aquí dice rey, pero realmente sería faraón, que no conocía ni a José ni a nadie, y empezó a ver el pueblo de Israel, ¿cierto? Y dicen, uy, esta gente tiene muchos hijos, se reproducen. Y entonces empieza a darse cuenta, son más que nosotros. Donde a ellos les dé por hacer guerra contra nosotros, nosotros perdemos. Entonces, ¿qué empieza? El hombre, ¿cómo hace que los demás hombres estén subyugados ante él? Por el terror. Y empieza a esclavizarlos. Y aquí es donde yo digo, ellos hubieran podido rápido correr, escaparse, pero no, ellos estaban cómodos. Y a veces nosotros sí somos salvos, pero nos dejamos esclavizar por cosas, ¿cierto? Y dejamos de perder esa linda posición que el Señor nos ha dado. Y entonces, ¿qué pasa? Los ponen en trabajos forzosos, los obligan a construir ciudades como Pitón, como Ramsés, a lugares de almacenamiento, y muchas otras construcciones, que no era fácil. Pero ¿qué pasa? Aún con el trabajo duro, con cargas fuertes, ellos seguían teniendo muchos hijos. Entonces, ¿qué pasa? El faraón llama a 2 parteras hebreas, a Cifra y a Puá, y les dice, bueno, cuando vayan a tener hijos las hebreas, si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. ¿Qué pasa? Tiempo después él se da cuenta que las parteras no están cumpliendo con sus órdenes. Y entonces, pues ahí dice porque las parteras temían a Dios. No le temían al faraón que podía hacerles daño, sino al Dios de la vida, al Dios que tenía ese pueblo como su pueblo escogido. Y entonces, ¿qué pasa? Va una decisión radical. Bueno, ahora todo el ejército del faraón estaba ahí corriendo detrás de las madres para quitarle a sus hijos y poder tirarlos al río Nilo. El río Nilo tenía cocodrilos, ¿cómo se llaman? Hipopótamos, y era algo pues, o sea, si el niño no se ahogaba, se lo comían estos animales salvajes. Y no me puedo ni imaginar el llanto de las madres y este río importante, cubrirse, teñirse de la sangre de los hijos. Y entonces uno empieza a pensar, qué tristeza, qué dolor. Pero a pesar de todo eso, de esta circunstancia tan dolorosa, hay un rayo de luz, hay un rayo de esperanza. Y es que dice que una pareja de la tribu de Leví es uno de los 12 hijos de Jacob. Recordemos que Jacob le cambian el nombre por Israel, tiene 12 hijos y sus 12 hijos llegan a ser las 12 tribus de Israel. Entonces, como de la descendencia de don Leví, nace un nuevo bebé en tiempos muy, pero muy perturbadores. Pero se dieron cuenta que era un niño excepcional y yo creo que cualquier madre diría al ver a su hijo recién nacido, mi hijo es excepcional, ¿no? Pero hay algo que hizo que la historia cambiara y es que su madre tuvo una fe increíble y empezó a ser ingeniera, la ingeniera de su época empezó a coser una canasta y de repente empezó a ponerle brea para que no se le entrara el agua al bebé y lo lanzó, tuvo esa fe de que el Señor cuidaría de su hijo. Entonces, ¿obedeció al decreto del faraón? Sí, porque todos los bebés hombres tenían que estar en el Nilo, pero estaba flotando. El faraón no dijo que no lo podían mandar en bote. Entonces, pero no solamente es una madre que, ay, lo tiró por allá, sino que su hermana iba mirando cómo iba el bebé navegando por este río. Y de repente, y ahí es donde la mano de Dios se ve, porque de repente llega a donde se bañaba la princesa, la hija del faraón. Y ella le dice a una de sus criadas, por favor, tráigame esa canasta, yo quiero ver qué hay ahí. Y al destaparla se dio cuenta que era un niño que lloraba y que sintió lástima. Dijo, no, pobrecito este bebé. Y se dio cuenta que era hebreo. ¿Por qué? Por sus rasgos físicos, quizás porque estaba circuncidado o, bueno, por otra forma se dio cuenta que era un niño hebreo. Y entonces dijo, no, yo quiero salvar la vida, ¿cierto? Pero pues hay que amamantarlo, ¿cierto?
Entonces ahí llega la hermana a salvarlo. Yo sé quién la puede amamantar. Pues no le iba a decir que era la mamá del niño, pero yo sé, yo se lo llevo y ahorita cuando ya crezca se lo traigo. Ah, entonces la hija del faraón le dice, listo, llévate a este niño, que lo amamanten, que lo cuiden y pues cuando crezcan me lo devuelven. Es más, les voy a pagar por cuidar a este bebé. Entonces, pues es las cosas que Dios hace, ¿cierto? Y es que Dios tenía un plan con Moisés, porque Moisés significa sacado del agua y literalmente lo sacaron del agua, lo rescataron. Y así como él fue rescatado, Dios tenía un plan increíble con este hombre. Y este hombre creció y su madre lo guió por algunos años y le contó acerca del pueblo de Israel. Y él luego creció y fue un príncipe. Y claro, tenía todo, así como José un día, este hombre tenía todos estos eh, privilegios. Pero un momento de ira. ¿Qué pasó con estos momentos de ira de Moisés? Y nos vamos a dar cuenta a través de la historia. Y yo lo pongo como un momento de ira puede marcar nuestras vidas. Porque dice muchos años después, cuando ya era adulto, salió Moisés a visitar a su pueblo. Él sabía que era hebreo, ¿cierto? Y se empezó a dar cuenta, vio la dureza con la que las obligaban a trabajar, posiblemente les pegaban. Y dice que durante su visita vio como un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas. Y él tenía toda la autoridad para decirle, oiga, no le pegue, ¿cierto? Pero tuvo ira. ¿Y qué hizo? Lo tiró, lo mató. Y escondió el cuerpo. Claro, tuvo miedo porque sabía que el faraón se iba a enterar y pues lo iban a condenar. Y por eso a él le tocó huir. Así como alguna vez huyó Adán y Eva por su pecado, así como alguna vez Jacob tuvo que huir por lo que había hecho, así como hemos visto muchos personajes que han huido por culpa de sus malas acciones, él huyó, ¿cierto? Pero aunque huyamos, aunque nos escondamos avergonzadas de lo que hemos hecho, Dios está atenta a nuestro clamor. Y no solamente a nuestro clamor, sino en este caso al clamor de Israel, porque dice que habían pasado mucho tiempo, ¿cierto? Y ya Dios había eh, puesto a quien sería un día el libertador, a Moisés. Y bueno, Moisés llegó a un lugar donde estaba Jetro, su futuro suegro, ¿cierto? Luego se volvió pastor. eh, y hay algo bonito y es el pensamiento con el que les quiero dejar la tarde de hoy. Dice que fue llevado al corazón del desierto. Yo tomo esa frase como fue llevado al corazón de Dios. El corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y por qué es algo que es antinatural? Porque en este caso era una zarza, un arbolito que tenía fuego, estaba incendiado, pero no se quemaba. Pero hay algo sobrenatural que nos atrajo a conocer a Dios, a llegar a su corazón. Y cuando se acercó, obviamente Dios le dice, con cuidado, no te pares aquí porque esto es tierra santa, ¿cierto? Y le cuenta el plan, le cuenta, mira, yo he visto el sufrimiento de la gente y uno diría, Moisés también podría decir, claro, yo lo vi y maté a este hombre, ¿cierto? Pero Dios le dice, quiero llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel para decir que era muy buena. Y sí, ahorita habitan cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, pero yo los voy a llevar ahí y esa va a ser su tierra. Y no importa, yo he estado pendiente del clamor de los israelitas y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos. Y voy a sacarlos, voy a redimir mi pueblo, voy a tomar lo que era mío, ¿cierto? Lo que era mío y lo voy a poner en el lugar correcto, ¿cierto? Creo que el pueblo de Israel en ese momento estaba en el lugar equivocado. Y entonces, aquí empiezan las excusas, ¿cierto? Y nosotros ante tal grandes bendiciones podemos poner algunas excusas. Nos vemos incapaces. Nos vemos, pero Señor, yo no sé hablar, pero Señor, yo no sé si me van a creer, pero Señor, me van a matar porque yo antes maté a un egipcio, pero él suple todo, él suple. ¿Sí? No sabes hablar, tu hermano va a hablar. ¿Sí? No te van a creer, yo soy
el que te voy a capacitar, ¿cierto? Dios es el que nos va a capacitar. Y no importa cuál sea nuestra incapacidad, porque Él es el que suple todas las incapacidades que nosotros tenemos. Yo sé que la lección de hoy me extendí bastante porque era bastante que teníamos que leer y había muchos detalles históricos que no quería que nos perdiéramos. Pero lo que sí quería eh, mostrar en la historia es que muchas veces el Señor nos ha rescatado de circunstancias terribles, pero nuestra decisión está en que si vivimos en esa libertad que Dios nos ha dado o si decidimos seguir esclavizadas por cosas del pasado. Entonces, esta es la historia de hoy. Sé que resumimos bastante la historia un poco de Jacob, la medio la cerramos, vimos un poco de la historia de José y vamos a empezar a ver la historia de Moisés.